El aguacero era implacable aquella noche. En un tranquilo pueblo de Cantabria, los relámpagos iluminaban el cielo mientras un solitario pastor alemán permanecía rígido junto a los restos carbonizados de una vivienda. Empapado y temblando, su pelaje aún desprendía olor a ceniza, pero se negaba firmemente a moverse. En su boca, envuelto en una manta parcialmente incinerada, llevaba un objeto que no soltaría, un artículo que hizo que un antiguo bombero cayera de rodillas asombrado. Su identidad, orígenes y la naturaleza de lo que aferraba permanecieron desconocidos hasta que se realizó una inspección más cercana. El descubrimiento desentrañaría una realidad oculta, desafiaría los límites de la lealtad y expondría una conexión que ni siquiera las llamas pudieron cortar. Los acontecimientos venideros iluminarían porque la historia de este can en particular alteró el curso de muchas vidas. La tempestad había consumido todo el cielo. La lluvia golpeaba la tierra implacablemente, saturando el agrietado pavimento de una tranquila avenida cántabra donde el tiempo parecía detenerse. Todo lo que persistía de la antiguamente alegre vivienda de la esquina era un armazón carbonizado de vigas y recuerdos. El humo aún se desprendía de los escombros, como si la morada se resistiera a su desaparición. Y en el centro de todo, erguido tan inmóvil como si estuviera esculpido en cenizas y dolor, había un pastor alemán. Estaba completamente empapado, pero no se inmutaba ante los truenos. Su mirada no buscaba ayuda, estaba fija en momentos pretéritos. No emitía ningún ladrido, ningún gemido. Simplemente permanecía allí, aferrando firmemente un objeto en su boca. Los vecinos se habían congregado bajo paraguas, indecisos entre acercarse o huir. Todos habían registrado la conflagración, la detonación, los gritos que disminuyeron demasiado rápido. Pero actualmente, solo estaba él, este can solitario. Inicialmente, los observadores conjeturaron que había agarrado una prenda, o quizás restos de la destrucción. Pero entonces surgieron los murmullos, las agudas inspiraciones, respecto al objeto que poseía. Era diminuto, envuelto en una manta parcialmente incinerada, acomodado con cuidado como un delicado tesoro. Un individuo avanzó de entre la multitud, la única persona que no mostró vacilación. Hilario Vargas, de 60 años, capitán de bomberos jubilado cuyo andar narraba su propia historia. Había presenciado el duelo, había presentido la calamidad antes de que ocurriera. Y en aquel instante, una intuición en su fuero interno le indicó que aquello no era simplemente otro incendio residencial. Hilario se agachó gradualmente, con cautela para no asustar a la criatura. Sin embargo, el perro permaneció inmóvil. Sus ojos ni siquiera parpadearon. Se erguía como un monumento forjado en pesar. Y cuando Hilario finalmente se acercó lo suficiente para discernir lo que sostenía, el momento pareció quebrarse. El objeto en la manta no era sustento. No eran despojos. Era un osito de peluche, carbonizado en los bordes, precariamente intacto, y sujeto a su alrededor, chamuscado pero indemne, había un collar de niña, un diminuto medallón en forma de corazón, que aún conservaba el calor de las llamas. La mano de Hilario se detuvo sobre la cabeza del can. Tranquilo, amigo, susurró, dirigiéndose más a sí mismo que al animal. Y fue entonces cuando se dio cuenta, aquello no era simplemente un animal protegiendo un juguete. Este era un guardián reacio a soltar un fragmento de una persona desaparecida. El medallón, la forma de envolverlo, no era casual, era intencionado. Este perro no estaba perdido, había quedado desamparado. Y ahora mantenía una vigilia sobre el único recuerdo que quedaba de ella. El viento aulló con más intensidad, como si estuviera lleno de rabia. La realidad había sido revelada. Los curiosos habían enmudecido. Algunos desviaron la mirada, otros simplemente observaban, inmovilizados en aquella coyuntura entre la comprensión y el pesar. Hilario permaneció en aquel lugar,
la precipitación corriendo por sus mejillas, aunque su origen ya no era el cielo. La intuición de este veterano le sugería que aquello no era el final de la narración, esto era simplemente el comienzo. Y lo que este perro custodiaba no era meramente un recuerdo, era una comunicación, un enigma, quizás, solo quizás, una oportunidad de renovación. 2 días antes, la vivienda bullía de vida, no simplemente existía. Las ventanas estaban entreabiertas, suaves melodías flotaban hacia el exterior, el aroma de un dulce horneándose en la cocina. Una niña de rebeldes rizos castaños llamada Lilia correteaba descalza por el pasillo, arrastrando un gastado oso de peluche tras ella como si fuera de la realeza. Y justo detrás de ella, con la cola oscilando como un péndulo alegre, trotaba un compañero devoto, su pastor alemán llamado Sombra. No era únicamente el can de la casa, era su confidente taciturno, su protector nocturno, su compañero de peluche animado y provisto de dientes. Escuchaba cuando nadie más lo hacía, permanecía cerca cuando ella lloraba y montaba guardia atentamente cada noche junto a su puerta, como si el mismo destino lo hubiera comisionado para su protección. Y a su manera modesta, confiaba en su capacidad para hacerlo. Los padres de Lilia, Marcos y Elisa, eran personas decentes. Enfrentando dificultades, ciertamente, pero de buen corazón. Esto era evidente en sus constantes palabras de despedida de «te quiero», al salir de una estancia. Pero a veces, el afecto por sí solo no siempre puede mantener la cohesión. Las deudas se acumulaban. La caldera llevaba varias semanas funcionando mal, y ninguno de ellos detectó el sutil olor a gas que se filtraba por las grietas del sótano hasta la noche en que todo se desintegró. Comenzó con un sonido sibilante, esquivo como un murmullo apenas audible. Luego siguió la detonación, una erupción de brillantez, una conflagración de calor que consumió la propia atmósfera. Las llamas se propagaron rápidamente, con una velocidad alarmante. Sombra vocalizó alarmado, saltando hacia el brazo de Lilia, intentando apartarla. Elisa les gritó desde el pasillo. Marcos intentaba romper una ventana, pero el humo se había convertido en una barrera impenetrable. La estructura del techo se fracturó. Sombra empujó. Lilia vaciló. El osito de peluche cayó. Y entonces, la quietud. Para cuando llegaron las unidades de bomberos, la vivienda estaba completamente consumida por las llamas. Los vecinos observaban desde detrás de las cintas amarillas de demarcación, esperando un imposible. Nadie salió. Se descartó con demasiada premura, solo otro incendio calamitoso que no dejaba a nadie con vida, solo cenizas y silencio. Sin embargo, horas después, cuando los restos incandescentes habían disminuido suficientemente de temperatura, un bombero percibió movimiento, un ligero susurro. Una forma chamuscada tambaleándose entre el humo, arrastrando un objeto tras de sí. Sombra, quemado, sangrando, pero vivo. En su boca, envuelto firmemente, estaba el osito de Lilia. Había vuelto a entrar. O quizás nunca se había marchado. Lo había extraído de los escombros, lo había aferrado como si fuera esencial para sobrevivir y, de alguna manera, milagrosamente, había emergido del corazón del incendio, portando el último fragmento de ella que pudo rescatar. Nadie lo presenció. Ningún dispositivo de grabación lo captó. Pero cuando Hilario miró a los ojos del perro en aquella casa incinerada 2 días después, lo percibió, una narración grabada en quietud y heridas, una promesa que no requería palabras. Esto no era supervivencia, era devoción. Sombra no salió de aquel incendio por voluntad de vivir, salió porque no estaba dispuesto a soltarla a ella. No del todo. Y ahora, en medio de la tempestad, saturado de ceniza y recuerdo, seguía aferrado. Hilario había presenciado mucho en su existencia, conflagraciones que transformaban viviendas en recuerdos, hogares que se desintegraban en instantes, personas con uniformes de servicio que regresaban irrevocablemente alteradas.
Pero ninguna experiencia en sus 60 años lo había afectado tan profundamente como la visión de aquel perro, inmóvil bajo el aguacero, protegiendo un juguete de peluche chamuscado como si fuera sagrado. Hilario no buscó autorización, no esperó procedimientos burocráticos. Simplemente abrió la portezuela de su vieja camioneta y dijo, «Vamos», andando, como si conociera a Sombra de toda la vida. Sombra permaneció inmóvil. Agentes de protección animal llegaron minutos después, con guantes, recelosos, distantes. Sin embargo, cada vez que un individuo se acercaba, el perro gruñía profundamente, no salvaje, no amenazante, sino admonitorio. No estaba asustado, era fiel a un recuerdo, a una niña más allá del recuerdo. Hilario avanzó una vez más, esta vez más lentamente, sin correa, sin órdenes, simplemente su presencia. «Me lo llevaré conmigo», declaró. Su tono era firme, pero sus manos temblaban. Sombra lo miró, realmente lo observó, y ocurrió un cambio. Quizás fue la inflexión, quizás fue el semblante imperturbable de Hilario, quizás fue que, a un nivel profundo, los dañados reconocen a los dañados. Fuera cual fuera la razón, el perro avanzó con pasos deliberados y pesados y entró en el vehículo. El viaje a su casa fue silencioso. Hilario no encendió la radio, no conversó. Simplemente condujo, con los ojos fijos en la carretera, el corazón latiéndole como el motor. Cuando metió el vehículo en su entrada, una modesta vivienda situada tras hileras de abetos, Sombra no saltó fuera. Salió deliberadamente, como si entrara en el ensueño de otro. Dentro, la casa contenía muebles antiguos y sencillos, revestimientos de pared descoloridos y varios marcos de cuadros sin tocar por un plumero durante algún tiempo. Una mostraba a una niña con un sombrero para el sol, no aparentaba más de 8 años. Era Emilia, la hija de Hilario, la niña que nunca mencionaba, aquella de la que la sociedad fue privada antes de conocerla de verdad. Sombra encontró un sitio junto a la entrada y se dejó caer, aún sosteniendo el osito de peluche en la boca. Hilario intentó ofrecerle sustento, fue rechazado. Intentó proporcionarle una manta, fue ignorada. El can no deseaba consuelo, sino tiempo. E Hilario lo comprendía más profundamente que nadie. Había pasado 20 años fingiendo que su angustia no clamaba en la oscuridad. Aquella noche, Hilario se sirvió un vaso de agua y se sentó frente al perro. Ninguno pronunció palabra, pero se formó entre ellos un entendimiento tácito, un pacto. El pesar residiría en este lugar, ciertamente, pero ya no lo haría en soledad. Justo antes de la medianoche, Hilario detectó un sonido de rascado, suave, urgente. Sombra estaba arañando el borde de la cobertura envuelta alrededor del oso. Hilario se inclinó más, levantó con cuidado una solapa carbonizada y se quedó inmóvil. Oculto dentro había un fragmento de papel, con los bordes chamuscados, casi ilegible, pero la caligrafía, diminuta, redondeada, ingenua, era de Lilia. Y grabadas en el centro con letra infantil e insegura había palabras con profundas implicaciones: «Si no salgo de esta», Hilario dejó caer la manta. Su ritmo cardíaco se aceleró. Esto no era meramente un perro aferrándose al pesar, este perro había estado albergando una confidencia, algo para lo que nadie estaba preparado. Hilario miró el mensaje como si poseyera una amenaza. Las palabras eran erráticas, irregulares, inscritas con alarma, pero con intención. El mensaje decía: «Si no salgo de esta, dile a Sombra que lo quiero. Es mi héroe». Una sola afirmación, compuesta de 8 palabras. Sin embargo, golpearon con más fuerza que cualquier clamor. La releyó, como si pudieran cambiar, como si, quizás esta vez, la hoja concluyera con las palabras: «Estoy bien». Sombra yacía cerca, con los ojos abiertos, pero seguía observando, esperando. Hilario dobló la nota con cuidado y la depositó sobre la mesa como si fuera frágil. Luego,
simplemente permaneció allí durante un periodo considerable y silencioso. Ciertas cuestiones infligen heridas más profundas en la quietud. Hilario conocía el pesar como una herida antigua que persistía perpetuamente. Años atrás, había enterrado a su propia hija, Emilia. Una colisión de vehículos. En un instante, estaba presente, al siguiente, un golpe en el portal a las 3 de la madrugada. No hubo últimas palabras, ni nota, solo quietud y prolongados periodos especulando sobre palabras que podrían haberse dicho con más tiempo. Y ahora, aquí estaba, la comunicación final de una niña a un can, no a sus progenitores, no a la sociedad, sino al propio animal. Ese calibre de afecto no se materializaba en un solo día. Se adquiría, se salvaguardaba, se construía mediante confianza y tiempo, instantes demasiado pequeños para recordarlos, pero demasiado significativos para ignorarlos. Significaba que esto no era meramente un incendio, no solo supervivencia. Faltaba un elemento, existía una anomalía. El informe oficial era conciso: un problema eléctrico, cableado antiguo, una probable fuga de gas. Sin embargo, el mensaje lo hacía parecer deficiente, demasiado simplista, excesivamente oportuno. Así que Hilario contactó a un individuo con el que no se había comunicado en una década, Francisco Durán, oficial de policía jubilado, anteriormente en la división de incendios provocados, tradicional, inteligente y lo suficientemente inquisitivo como para suponer una amenaza. Francisco actuó con prontitud. Estás afirmando que una niña escribió una nota antes de perecer en un incendio y nadie consideró investigar más a fondo. Hilario habló en voz baja. Nadie la había siquiera examinado. Hasta este momento. Francisco se comprometió a investigar. Mientras tanto, Sombra se había movido, no hacia Hilario, sino en dirección a la chimenea. Olfateó, gruñó suavemente y luego se sentó frente a ella, como si mirara hacia el fuego. Conservaba recuerdos de aquella noche. El descanso resultó esquivo. Hilario se encontró dando vueltas inquieto, experimentando fugaces secuencias oníricas de humo, gritos, una voz femenina infantil pidiendo ayuda. Y persistentemente, aquella idéntica frase: si no salgo de esta. A las 2:17 de la madrugada, Hilario despertó con un sonido de rasguños. Sombra de nuevo, agitado en esta ocasión, arañando una pared interior próxima a la cocina. Hilario la abrió. Vacío, simplemente un pasadizo angosto, o eso parecía. Alojado profundamente en el ángulo, oculto por una tabla suelta, había otro objeto que el can había escondido, un fragmento adicional de papel, parcialmente carbonizado, apenas descifrable, pero con suficiente contenido intacto. Las palabras decían: él dijo, no deberíamos decírselo a nadie. Papá parecía asustado. Mamá lloró. El hombre de enfrente. Eso era todo. Hilario se quedó inmóvil. Enfrente. Sombra lo miró como si el can poseyera conocimiento previo. Y por primera vez desde el incendio, la historia comenzó a desentrañarse, porque ahora no solo concernía a la pérdida, sino también a un secreto y a un individuo que podría haber deseado que aquella vivienda fuera eliminada permanentemente. La luz del alba no ofreció tranquilidad, solo interrogantes. Hilario estaba en la cocina, contemplando el arrugado mensaje sobre la superficie como si fuera a detonar. Las palabras, el hombre de enfrente, resonaban en sus pensamientos como un ritmo persistente. Sombra estaba sentado junto a la ventana, con la cola inmóvil, los ojos fijos en el vecindario como un centinela en guardia nocturna. Hilario había visto suficiente en su vida como para reconocer cuando existía una incongruencia, y todo el asunto apestaba a líquido inflamable y engaño. Cogió las llaves y salió en silencio, su mirada inspeccionando con despreocupación el otro lado de la calle. La casa frente a la incinerada parecía ordinaria, excesivamente ordinaria, un jardín cuidado,
arbustos podados, un asiento en el porche que no emitía sonido alguno. Pero he aquí la naturaleza de la malevolencia, rara vez se manifiesta como una figura grotesca. Ocasionalmente, sonríe mientras hojea el periódico del día y saluda a los vehículos que pasan. Hilario no llamó, era innecesario. Francisco ya le había devuelto la llamada. Revisé los documentos de la investigación, dijo Francisco por teléfono. Tenías razón en tus dudas. La unidad original de incendios provocados no investigó las discrepancias. Había pruebas de un agente iniciador del fuego por toda la zona de la cocina y cerca de las escaleras. ¿Y adivinas quién aprobó el informe que citaba una fuga de gas? Hilario no pronunció nada. Di Massaro, continuó Francisco. El inspector de obras reside, prepárate, enfrente. Ese fue el impulso que Hilario necesitaba. Pero la complejidad de la situación se intensificó rápidamente. Francisco reenvió un vídeo de vigilancia de una gasolinera cercana, marcado con 1 hora 30 minutos anterior al incendio. Y allí, claramente visible, estaba Aro rellenando un bidón de plástico rojo y colocándolo en la parte trasera de una camioneta de color oscuro. Este acto por sí solo no era ilegal, pero combinado con el mensaje y el informe oficial, describía un escenario impregnado de líquido inflamable. Hilario imprimió la fotografía y la pegó en el frigorífico. Sombra, sentado cerca del sofá, emitió un gruñido apagado como si comprendiera. Quizás realmente lo hacía, ciertas criaturas poseen una memoria perdurable para los semblantes. Pero ya no era mera conjetura, constituía una pista significativa. Y entonces llegó la noche que alteró el curso de los acontecimientos. Sombra se agitó, moviéndose de un lado a otro, gimiendo en la entrada trasera, y luego emitiendo un aullido, diferente a las vocalizaciones que se oyen en las representaciones mediáticas. Este era primario, agudo, un lamento de tiempos pasados. Hilario abrió la puerta, y antes de que pudiera responder, Sombra salió disparado hacia la zona boscosa en la parte trasera del terreno. Hilario lo siguió, linterna en mano, con las rodillas doloridas y el corazón acelerado. Navegando entre arbustos espinosos y ramas, llegaron a un edificio antiguo, parcialmente envuelto en hiedra, olvidado por el paso de los años, un cobertizo abandonado. El portal crujió al entreabrirse, reminiscente de una escena de una película de miedo de baja calidad. Pero dentro, las condiciones eran peores. Restos de tela marcados por las llamas, materiales sintéticos fundidos, fragmentos de lo que parecían ser dibujos infantiles. Una esquina llevaba el nombre de Lilia escrito apresuradamente con cera de colores. Una sensación de náusea invadió a Hilario. Entonces lo percibió, un bidón de combustible parcialmente fundido. Y justo cuando iba a cogerlo, Sombra gruñó, no hacia el bidón, sino hacia el bosque a sus espaldas, pisadas, rápidas, confusas, retrocediendo. No estaban solos. Hilario se abstuvo de perseguirlos, era innecesario. Había presenciado suficientes pruebas. De vuelta en casa, aseguró las entradas 2 veces y recuperó una vieja pistola del trastero de arriba. Sombra descansaba enroscado a sus pies, con las orejas atentas, su propio espíritu en sintonía con la tempestad que Hilario sentía acumularse en su interior. Un individuo había provocado aquel incendio. Un individuo deseaba que la realidad fuera enterrada con los difuntos. Pero no habían anticipado que un can las traería a través de cenizas y precipitación. Hay un tipo de quietud que no consuela, más bien, advierte. La atmósfera dentro de la vivienda de Hilario la portaba como una carga eléctrica. Estaba sentado junto a la ventana, la pistola descansando sobre sus muslos, no por deseo de emplearla, sino por la intuición de que podría verse obligado a hacerlo. Sombra yacía cerca de la puerta, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, los párpados parcialmente bajos, pero vigilante bajo un exterior sereno. El cobertizo lo había verificado,
Aquello no fue accidental, un individuo se había asegurado de que ocurriera aquel incendio. Y ahora que esta persona era consciente de su exposición, Hilario examinó los dispositivos de vigilancia. Ninguna actividad hasta el momento. Sin embargo, esto no ofrecía consuelo, simplemente significaba que la tempestad aún no había llegado. No inminentemente. El cobertizo, el bidón de combustible, los dibujos infantiles, todo era excesivamente evidente. Un individuo estaba eliminando pruebas. Y si Hilario no procedía con rapidez, su próximo objetivo sería el Khan. Sombra era más que un observador, era el elemento cuya supervivencia no se había previsto. Francisco llamó de nuevo. Están obstaculizando la investigación, declaró sin emoción. Presenté el vídeo, las imágenes del bidón, incluso el mensaje. Lo consideraron no definitivo. ¿Es eso creíble? Posees un Khan que genuinamente sacó la realidad a través de la conflagración, y lo tachan de prueba indirecta. Hilario apretó la mandíbula. En ese caso, operamos al margen de los canales establecidos. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Concluyó la conversación y se encaró a Sombra. Preservaste su recuerdo. Ahora, yo salvaguardaré el tuyo. Pero la compostura de Sombra se había desvanecido. El Khan se tensó, sus fosas nasales dilatándose, las orejas moviéndose rápidamente. Salió disparado de su sitio y comenzó a vocalizar hacia la pared del pasillo, un sonido profundo, intenso y resuelto. No alarma, sino una alerta. Hilario corrió hacia el lugar, con el pulso acelerado, y encendió la luz. Ninguna causa visible, hasta que el detector de movimiento señaló. Entrada trasera. 3:12 de la madrugada. Hilario accedió al vídeo en tiempo real en su ordenador portátil. Un individuo sombrío, encapuchado, avanzando lentamente, sistemáticamente, no un ladrón, no un ebrio, sino alguien con un propósito, buscando un objeto o una persona. Sombra vocalizó con más intensidad. Hilario murmuró, ahora no, compañero, mientras cerraba la pantalla y recorría silenciosamente la vivienda. Una oleada de energía ardía en su interior. El Khan lo seguía como su propia silueta, cada pisada compasada, cada respiración al unísono. Eran dos espíritus forjados del mismo material dañado, ninguno buscando la confrontación, pero ambos preparados para ella. De repente, la luz del porche vaciló, se extinguió y luego se reactivó. Quienquiera que fuese, intentaba intimidarlo. Habían elegido la vivienda equivocada. Hilario irrumpió por la entrada principal, con una linterna en una mano y emitiendo una fuerte exclamación. Pero no había nadie allí. Ya no. Solo huellas recientes en la tierra blanda, que conducían directamente al otro lado de la calle, hacia la vivienda de Aro. Hilario siguió su rastro con la mirada, luego bajó la vista hacia Sombra. No estamos trastornados, masculló. Simplemente nos perciben como tales. Al regresar al interior, Hilario inspiró profundamente y reabrió el archivo, informes de investigación, imágenes, el osito de peluche, el colgante, la escritura de Lilia. En conjunto, formaba una imagen, pero faltaba un elemento, un impulso, una justificación. Y entonces recordó unas palabras de Aro varios meses antes en una reunión del ayuntamiento, un comentario casual sobre que aquella vivienda ganaría más valor una vez eliminada. Entonces, no llamó la atención, pero actualmente, resonaba como una confesión de culpabilidad. Sombra se recostó una vez más, agitado, y gimió, un ruido suave y lastimero que recordaba el llanto de un niño en la oscuridad. Hilario posó la mano sobre el lomo del Khan. Persevera, compañero. Nos estamos acercando a la verdad. El amanecer siguiente llegó desprovisto de brillo, simplemente un sol pálido y vacilante oculto por cielos encapotados,
como si los propios cielos estuvieran demasiado avergonzados para observar los acontecimientos inminentes. Hilario no encontró el sueño. Permaneció sentado toda la noche, con la mano sobre el lomo de Sombra, la pistola sobre la superficie, los documentos dispuestos como un rompecabezas impregnado de líquido inflamable. Su búsqueda ya no era de retribución, perseguía la realidad, y Sombra lo había guiado directamente a su origen. Al otro lado de la calle, la vivienda de Aro parecía un testamento a la convencionalidad fingida. Pero más allá de aquel cuidado jardín y buzón adornado con una alegre pancarta, la podredumbre se enconaba. Y la paciencia de Hilario se había agotado. Había llegado el momento de que las preguntas tuvieran repercusiones. Hilario se ató los zapatos. Sombra lo siguió en silencio. Cruzaron la calle, no como hombre y can, sino como un par de supervivientes unidos por la conflagración, el pesar y el único nombre que otros no habían pronunciado durante varias semanas, Lilia. Hilario golpeó la puerta. Aro respondió, su semblante delatando un esfuerzo excesivo por mostrar despreocupación. Su mirada se desvió inicialmente hacia el can, luego hacia la pistola asegurada en la cintura de Hilario. «Es necesario hablar», declaró Hilario. La sonrisa de Aro vaciló. «Este no es un momento oportuno. Este es el único momento disponible para usted». Dentro. El ambiente olía a humedad, a café y a falsedades baratas. Hilario no se sentó. Sombra permaneció inmóvil en su sitio junto a la entrada, con la mirada fija en Aro como si discerniera su propia esencia. Hilario depositó una imagen sobre la superficie, el osito de peluche de Lilia, chamuscado pero aferrado como un metal precioso en la boca de Sombra. «Usted estuvo presente aquella noche». Aro rió con excesiva premura. «Está usted trastornado, viejo». Hilario presentó la siguiente imagen, Aro en la gasolinera, con una marca de tiempo, irrefutable. Absténgase de refutarlo. La quietud era lo suficientemente densa como para sofocar. El semblante de Aro decayó, despojado de la fachada complaciente que habitualmente mostraba. Su tono se quebró. No pretendía que los acontecimientos se desarrollaran de esa manera. Una sensación de repulsión invadió a Hilario. «Usted provocó el incendio». «Se suponía que debían haberse marchado», exclamó Aro. «La familia estaba morosa en todos los aspectos. El patriarca estaba endeudado conmigo. Prometió que se marcharían para el final de esa semana. Yo simplemente pretendía acelerar el proceso. No se anticipaban víctimas mortales». Hilario se mantuvo firme. «Sin embargo, perecieron». «¿Y qué?», replicó Aro bruscamente. «Imagina que alguien prestará atención a un viejo bombero y a un can». En aquel momento, Sombra se movió. Un solo paso, mesurado, intencionado, seguido de un segundo. Aro retrocedió, la aprensión oprimiéndole la garganta. Hilario elevó el tono. «Este can entró en una vivienda en llamas para preservar el recuerdo de una niña». Sacó a la luz su narración. «¿Qué ha logrado usted, aparte de evadir la realidad?» Sonaron sirenas de emergencia a lo lejos, un arreglo de Francisco. Aro se quedó inmóvil, con el semblante pálido y las manos en alto. Sombra se abstuvo de atacar. Simplemente permaneció allí, mirando directamente a los ojos de Aro como si transmitiera, «Usted no ha prevalecido». Cuando las autoridades detuvieron a Aro, Hilario se situó en el porche, acompañado por Sombra. La carga sobre su espíritu persistía, pero ahora se sentía alterada, menos opresiva, como si por fin hubiera soltado una respiración contenida durante mucho tiempo. Se agachó junto al can, con la mano sobre el pecho de Sombra. «Lograste más que la mera supervivencia, compañero», murmuró. «Nos la devolviste». 3 semanas después, el mundo parecía alterado, no debido a ninguna transformación en sí mismo,
sino porque Hilario por fin poseía la fortaleza para observarlo de nuevo. El porche estaba reparado, los dispositivos de vigilancia retirados, la pistola guardada. En su lugar descansaba una cama para perros, recién adquirida, pero que ya mostraba signos de uso por largos sueños y noches tranquilas. Sombra ya no gruñía en sueños. Había comenzado a acompañar a Hilario entre las habitaciones, no por aprensión, sino por costumbre, como si deseara evitar cualquier otra desaparición, no en esta ocasión. El osito de peluche de Lilia permanecía en el alféizar de la ventana, con sus apéndices auditivos chamuscados pero enteros, pareciendo soportar el peso de dos espíritus reacios a desvanecerse en la oscuridad. Junto a él había un modesto marco de madera que contenía un dibujo con ceras de colores representando a Sombra y Lilia, con sus patas y manos unidas. Sobre ellos, un arco de colores y una escritura vibrante, irregularmente formada: mi héroe para siempre. Hilario lo recibió por correo, sin mensaje adjunto, simplemente un remitente de Seattle, la tía materna de Lilia, la única pariente que quedaba. Indicó que era un dibujo que Lilia había creado para su institución educativa varias semanas antes del incendio. Sin embargo, a pesar de su ingenuidad, transmitía la sensación de una comunicación, un regalo concluyente de una niña que ya había otorgado mucho. E Hilario, al abrirlo, no lloró, simplemente sonrió. La convalecencia no llega como un torrente de agua, se infiltra gradualmente como los rayos solares a través de las cortinas, cada amanecer, cada pulso, cada paso, cada respiración en secuencia. Hilario había transformado la narración de Lilia en una empresa más significativa, una beca llevaba ahora su nombre, el Fondo Lilia Gracia para Corazones Valientes. Suministraba canes terapéuticos a menores que habían sufrido duelos, abandonos o lesiones emocionales. Sombra fue establecido como la figura representativa de la iniciativa. Las instituciones educativas extendieron invitaciones a Hilario para que se dirigiera a ellas. Inicialmente, se negaba sistemáticamente. Pero Sombra poseía una manera peculiar de impulsarlo hacia adelante, tanto física como figurativamente. Aparecían conjuntamente en estrados y en entornos educativos, relatando una historia de conflagración y cenizas, ciertamente, pero también de afecto, de resistencia, de la importancia de portar el espíritu de otro, incluso cuando la sociedad ha intentado privar a uno de todas las posesiones. En un día particular, durante una visita educativa, un joven preguntó: ¿sintió miedo Sombra durante el incendio? Hilario se agachó junto a él, miró al niño a los ojos y respondió: sí, lo sintió, pero permaneció allí de todos modos. Esa es la naturaleza del afecto genuino. Aquel crepúsculo, regresaron a una vivienda tranquila. Hilario preparó una comida para ambos, ternera para Sombra, caldo para él. Sombra se acomodó junto al hogar, exhalando como si por fin estuviera convencido de que los sueños perturbadores podrían no repetirse aquella noche. Antes de retirarse a dormir, Hilario se sentó a la mesa para una tarea concluyente, una misiva para Emilia, comenzando sin pretensiones: por fin he encontrado a alguien que entiende cómo perseverar cuando las circunstancias se vuelven desafiantes. No la completó, no era necesario aquella noche, mientras la brisa agitaba el follaje en el exterior. Sombra subió a la cama y apoyó la cabeza sobre el torso de Hilario. Ningún trueno, ninguna sirena de emergencia, ninguna aprensión. Solo la cadencia de la respiración de un anciano y el pulso de un can que previamente había emergido de una conflagración por un individuo al que amaba. Ahora había descubierto a alguien que correspondía a ese afecto. Y en el exterior, bajo los cuerpos celestes, el osito de peluche en la ventana vigilaba la venida, observando, esperando, recordando, no como un emblema de pesar, sino como testimonio de que incluso de las cenizas, algo hermoso puede surgir.